Cuando mi abuela Eufrosina murió, no lloré en el funeral. Me quedé ahí parada con el corazón seco, viendo cómo bajaban su ataúd a la tierra, rodeada de primos y tías que apenas recordaba. No era frialdad, era incredulidad. Abuela era de esas mujeres que uno cree inmortales, con la voz dura como el café que tomaba, y las manos llenas de anillos que me acariciaban la cara cuando era niña. Me dejó su casa, esa vieja estructura en el centro de Toluca, con tejas resquebrajadas y olor a madera húmeda. Julián, mi esposo, parecía más entusiasmado que yo con la idea de heredar. Podríamos convertirla en algo útil, dijo. Él siempre tenía ideas, pero pocas veces se quedaban en papel. Renata, mi mejor amiga desde la prepa, lo apoyó con una sonrisa que se me hizo un poco demasiado entusiasta. Imagínalo, Valeria, un centro cultural, exposiciones, charlas, un espacio vivo en memoria de Eufrosina, dijo con brillo en los ojos. Y yo, que vivía encerrada entre contratos de compraventa y disputas de propiedad, decidí por una vez dejarme llevar. La casa necesitaba todo. Quitamos escombros, lijamos paredes, contratamos albañiles y yo, como buena abogada, revisé cada papel antes de meter un clavo. O al menos eso creí. Todo iba bien. Julián se ocupaba de la logística, Renata organizaba el concepto cultural y yo cubría lo legal. Hasta que una noche, mientras repasaba los documentos archivados en una vieja carpeta roja de mi abuela, encontré algo que no reconocí. Era una escritura de cesión. Decía que yo, Valeria Ayala, había transferido la propiedad a una sociedad llamada Proyecto Raíz, firmada por mí, con mi cédula y mi firma. Solo que yo nunca firmé eso. Me quedé en silencio, el documento entre las manos temblorosas, con esa sensación helada que te recorre la espalda cuando algo no cuadra. Revisé, el sello del notario era auténtico, pero esa firma no era mía, o si lo era, la habían calcado con maestría. Fui a buscar a Julián a la cocina. Estaba preparando café como si todo fuera normal. ¿Sabes algo sobre esto?, le pregunté mostrando el papel. Lo miró, parpadeó lento. Debe ser un error, dijo sin siquiera fruncir el ceño. Eso fue lo que me heló. No preguntó de dónde lo había sacado ni qué decía. Solo dijo que era un error. Cuando subí las escaleras, Renata hablaba por teléfono en la habitación de huéspedes. Mencionó el nombre de la sociedad. Sí, todo va bien con Proyecto Raíz. Valeria no sospecha nada. Tuve que taparme la boca para no gritar. Me escondí en el cuarto de baño, cerré la puerta con seguro y me senté en el borde de la tina. Me latía el pecho tan fuerte que me costaba respirar. No solo me estaban robando la casa de mi abuela, me estaban sacando de mi propia vida. Esa noche no dormí. Mientras Julián roncaba a mi lado, como si no acabara de traicionar todo lo que habíamos construido, repasé mentalmente cada conversación, cada mirada entre ellos, cada vez que Renata venía a ayudar y se quedaba horas con él mientras yo iba a la notaría. Me sentí una tonta, una idiota, pero eso no iba a durar. Yo soy abogada, no soy una víctima, y si creían que podían quitarme lo que era mío con una firma falsa y sonrisas hipócritas, se equivocaron. Al día siguiente, sin decir una palabra, me llevé el documento a analizar. No me importaba si había que desenmascarar a un notario, a mi marido o a mi mejor amiga. Lo que tenía claro era que esta casa, mi casa, no iba a ser su botín. El perito caligráfico tardó 3 días en entregarme el informe. 3 días en los que apenas comí, dormí o pude concentrarme en otra cosa que no fuera imaginar sus rostros cuando les enseñara la prueba. Me sentía como una extraña en mi propia casa, caminando entre pasillos donde cada sombra parecía susurrar traición. Julián se comportaba como siempre, besándome en la frente, preguntándome si quería un té. Renata me mandaba mensajes con frases dulces. «¿Vamos a ver telas para el salón de lectura?» Como si nada. Cuando recibí el sobre sellado del perito, me temblaban las manos. Lo abrí en el estacionamiento dentro del coche con el motor aún encendido. Las palabras estaban claras, frías como cuchillas. La firma de la señora Valeria Ayala ha sido manipulada mediante técnicas de falsificación por calco indirecto. Y ahí estaba la prueba,
de que habían armado todo con calma, con paciencia, con intención. De regreso en la casa subí directo a la oficina improvisada en el segundo piso. Cerré la puerta con llave, encendí la computadora y empecé a buscar todo lo que pudiera sobre esa dichosa sociedad Proyecto Raíz. Lo que encontré me hizo doler el estómago. La sociedad había sido constituida apenas un mes después de que mi abuela muriera. Los socios fundadores, Julián Ortega y Renata Salgado. Dirección fiscal la misma que nuestra casa. Y lo peor, los estatutos indicaban que el inmueble pasaría a ser sede exclusiva del proyecto sin mención alguna de mi participación. Estaba fuera. Legalmente me habían borrado, pero el diablo está en los detalles. Revisé las actas, los permisos, los pagos iniciales. Julián había usado una cuenta bancaria conjunta, la nuestra, para financiar los primeros gastos. Eso era ilegal. Y ahí estaba mi entrada, una rendija en su plan perfecto. Ya no era solo traición personal, era fraude. Bajé al sótano, el lugar que más me gustaba de la casa desde niña. Ahí guardaba mi abuela cajas con fotos antiguas, cartas de amor, recortes de periódico, donde aparecía su nombre como activista del barrio. Ella había luchado contra los desalojos forzosos en los 70. Esa casa no era solo ladrillos, era historia, lucha, identidad. Encendí la lámpara colgante. A la izquierda, detrás del armario viejo, noté algo nuevo. Una caja blanca con el logo de Proyecto Raíz. La abrí. Adentro carpetas con facturas, planos de remodelación, presupuestos. Pero también mensajes impresos. Correos entre Julián y Renata. Fechados desde antes incluso de que mi abuela muriera. Tenemos que presionarla para que firme algo pronto. No sospecha nada. Eufrosina ya está muy mal, no creo que aguante mucho más. Después de eso la casa es nuestra. Ella nunca la va a usar. Valeria está enterrada en el trabajo. Me senté en el piso, las carpetas desparramadas a mi alrededor, el aire espeso. No era solo que me hubieran robado. Me habían estudiado. Habían usado mi rutina, mi confianza, mi amor, para armar su juego. Y lo más horrible lo habían hecho juntos. Julián y Renata, las dos personas en las que más confiaba, los que sabían cada herida de mi pasado. Salí del sótano con la mirada fija, sin lágrimas. Ya no había espacio para el llanto. Guardé cada documento, cada correo, cada factura en una carpeta negra que etiqueté con un solo nombre: juicio, porque eso era lo que seguía. No una pelea, no una conversación, una guerra legal. Esa noche, mientras Julián me ofrecía vino y me hablaba del avance de la pintura en la fachada, yo lo miraba como si fuera un extraño, y tal vez lo era, tal vez siempre lo fue. Me sonrió. ¿Estás bien? Le devolví la sonrisa. Perfectamente, amor, solo estoy pensando en lo que viene. Subí al desván al día siguiente, impulsada por una corazonada. Algo me decía que la clave para cerrar este círculo no estaba en el presente, sino en el pasado. El desván siempre había sido un lugar polvoriento y silencioso, lleno de cosas que nadie se atrevía a tirar, pero tampoco quería recordar. Abrí la trampilla del techo y subí los escalones con una linterna en la mano. El aire olía a papel viejo y madera reseca. Allí estaban cajas apiladas con etiquetas descoloridas por el tiempo. Algunas decían fotos 1970, otras simplemente Eufrosina. Me senté frente a una más pequeña, forrada con tela floreada, como las batas que usaba mi abuela. La abrí con cuidado. Dentro encontré documentos antiguos, su testamento, la escritura original de la casa y una carpeta de manila con mi nombre escrito a mano. Para Valeria. La abrí con las manos temblorosas. Había una carta. En el sobre, su caligrafía firme me devolvió el aliento. Si alguna vez dudas, lee esto, decía en la parte de atrás. Sentí un nudo en la garganta. Respiré hondo y desplegué el papel. Mi querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que algo ha pasado. Tal vez te sientas confundida o herida, y me duele no estar ahí para darte un abrazo.
Pero quiero decirte algo que aprendí con los años: uno no hereda solo paredes y techos. Hereda una historia, una lucha, una raíz. Esta casa es parte de ti, como lo fue de mí, como lo fue de tu bisabuela. Aquí naciste, aquí diste tus primeros pasos, aquí te escondías bajo las escaleras cuando jugabas a ser abogada. ¿Te acuerdas? Yo no te dejo esta casa para que la vendas ni para que la transformes en un negocio frío. Te la dejo para que la vivas, para que la defiendas si algún día alguien quiere quitártela sin amor. El amor. Valeria es la única razón para ceder algo tan valioso como el legado de una familia. Y si no hay amor, entonces pelea. Confía en ti, mi niña. Tú sabes ver más allá de lo evidente. Cuida tus raíces. No las arranques por nadie. Con todo mi amor, Eufrosina. Me caían las lágrimas, silenciosas, calientes, puras. Esa mujer siempre había sabido más de lo que decía. Su carta no era solo una advertencia, era un abrazo desde el pasado, una forma de sostenerme justo cuando más lo necesitaba. O junto a la carta, en la misma carpeta, encontré una copia firmada de su testamento original, distinto del que yo había registrado hace unos años, más detallado. Allí nombraba la casa como bien sentimental e inalienable, sin causa justificada ni consentimiento escrito de la heredera directa. Esa era yo. Legalmente esa cláusula podría anular cualquier cesión fraudulenta. Guardé todo en mi mochila: la carta, la escritura original, el testamento, y bajé del desván sintiéndome diferente, más fuerte, más mía. Esa casa ya no era un terreno en disputa, era un campo de batalla, sí, pero uno que me pertenecía. Era mi memoria, mi raíz, mi abuela. Bajé a la cocina. Julián estaba revisando unos papeles en la mesa, ajeno a mi mundo, como si no se diera cuenta de que ya lo había perdido todo. Fui al desván, le dije mirándolo fijo. Él levantó la vista con esa sonrisa que siempre usaba cuando intentaba desviar una conversación. ¿Y qué encontraste? Más cosas viejas de tu abuela. Saqué la carta y la puse frente a él. Encontré la verdad. Y también encontré lo que me da derecho a echarte a ti y a tu maldita sociedad de esta casa. No respondió. Por primera vez su cara se descompuso, y yo supe, sin lugar a dudas, que esta guerra ya no era entre ellos y yo. Era entre el pasado que intentaban borrar y la fuerza con la que iba a defenderlo. Cuando recibí el segundo informe pericial, lo leí 3 veces antes de guardar silencio. No había margen de error. Mi firma, la que figuraba en la cesión fraudulenta, había sido copiada digitalmente. Usaron un archivo escaneado de un contrato que yo misma había firmado 5 años atrás, cuando vendí un departamento en Cuernavaca. El perito lo explicó con precisión quirúrgica: uso de vectores, alteración de píxeles, de origen coincidencia del trazo al 100%. Era una clonación. Un robo disfrazado de burocracia. Me quedé sentada en la oficina de mi estudio jurídico, viendo los documentos extendidos como piezas de un rompecabezas siniestro. Me di cuenta de que esto no era un error ni un arrebato emocional. Era un plan frío y estructurado en el que cada movimiento estaba calculado para sacarme del juego sin dejar huellas visibles. Julián, con su falsa calma, y Renata, con esa sonrisa siempre lista, se habían valido de su cercanía, de la intimidad compartida para usarme. Lo peor no era la traición, sino la certeza de que no lo hicieron por necesidad. Lo hicieron porque pensaron que podían, porque confiaron en que yo, atrapada en el amor y la costumbre, no lo vería venir. Quería entender más, saber quién era realmente Renata. Abrí mi laptop y comencé a buscar. Primero redes sociales, luego artículos, entrevistas viejas. Finalmente, me metí en bases de datos judiciales y en registros públicos. Tardé 2 horas en dar con la pieza que faltaba. En una provincia al sur, en Chiapas, encontré una nota periodística con su nombre completo: Renata Salgado Montes, año 2016. Acusada por un colectivo artístico de haber falsificado facturas y desviado fondos de un programa estatal de desarrollo cultural.
Mismo perfil, uso de terceros para armar proyectos, falsificación de documentos, desaparición de recursos. No fue condenada, pero el proceso dejó marcas. La asociación desapareció al poco tiempo. Renata se mudó a Toluca poco después. Me quedé helada. La historia se repetía. Yo había sido la siguiente pieza. Ella siempre actuaba igual. Se acercaba a personas idealistas, usaba su buena fe, sus recursos, su historia, y después las dejaba fuera. Tal vez yo solo fui su próximo proyecto. Pero esta vez cometieron un error, me subestimaron. Guardé copias de todo, las imprimí y las clasifiqué. Los informes de los peritos, las capturas de pantalla, la nota de prensa de Chiapas, formaban un expediente sólido. Sabía que con esto podía anular legalmente la sesión y aún más iniciar una demanda penal. Esa noche, cuando volví a casa, Julián me estaba esperando en la sala. Tenía un vino abierto, 2 copas servidas y una sonrisa torpe, como si aún creyera que podía arreglar las cosas con un brindis. Pensé que podríamos hablar, dijo ofreciéndome la copa. Lo miré con una mezcla de rabia y lástima. No hay nada que quieras decir que pueda borrar lo que hiciste. Ya lo sé todo, Julián. Sé de la firma digital de Proyecto Raíz y sé de Chiapas. Él parpadeó confundido. Renata nunca le había contado eso, lo supe en su cara. Ella... ¿Qué si dije, dejando la copa sobre la mesa sin tocarla? Ella ya lo había hecho antes. Tú fuiste su tonto útil esta vez. Pero tranquilo, voy a encargarme de los dos. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y eché el seguro. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, porque ya no tenía dudas. La red de engaños estaba completamente expuesta, y ahora era mi turno de tirar de cada hilo hasta desmontarla entera. La mañana siguiente a mi confrontación con Julián, salí a caminar por el barrio. Necesitaba despejarme, conectar con ese entorno que durante años ignoré por estar demasiado ocupada firmando papeles, resolviendo casos ajenos. Caminé por la acera quebrada, pasando por casas con portones oxidados, árboles frondosos y olor a pan recién horneado. Fue entonces cuando lo vi. Don Eugenio, un hombre delgado de sombrero beige y bastón de madera, regaba sus plantas en la entrada de su casa. Siempre lo había visto desde niña, pero jamás intercambiamos más que un buenos días. Señorita Valeria, me llamó con una voz pausada pero firme. ¿Tiene un minuto? Me acerqué extrañada. Sus ojos eran pequeños y claros, escondidos detrás de unos lentes gruesos. Claro, don Eugenio, dígame. Su abuela me pidió hace años que guardara algo. Me dijo que si algún día usted se veía en problemas con la casa, debía entregárselo. Me paralicé. ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué cosa se inclinó con dificultad? Entró a su sala y volvió con una carpeta forrada en plástico gris. Me la ofreció con manos temblorosas. Yo fui uno de los testigos del primer testamento de doña Eufrosina. Firmé con ella en el 2003. Este documento es una copia de un contrato que su abuela firmó con un abogado amigo, donde dejó claramente estipulado que ningún traspaso de la propiedad tendría validez sin una audiencia pública ni sin su consentimiento personal. Me quedé sin palabras. Abrí la carpeta y allí estaba un contrato notariado con firmas claras, sellos oficiales y una cláusula que anulaba cualquier cesión no autorizada. Literalmente decía: ninguna transferencia de dominio tendrá efecto sin presencia de la heredera directa, y todo intento contrario se considerará nulo ipso iure. Era dinamita legal, pero lo más valioso era el testimonio. «¿Usted estuvo presente cuando lo firmó?» «Sí, señorita», respondió con solemnidad. «Su abuela confiaba mucho en usted. Siempre dijo que no dejaría que su legado cayera en manos ajenas. Me pidió que guardara esto fuera de casa por si alguien intentaba pasarse de listo». «Don Eugenio, usted no sabe lo que esto significa». Sonrió con ternura. «Oh, creo que sí. He vivido lo suficiente para saber cuándo alguien intenta quedarse con lo que no le pertenece. Y créame, su abuela era una mujer precavida». Le agradecí con un abrazo, uno de esos abrazos que uno no da desde el alma hace mucho tiempo.
Me fui con la carpeta apretada contra el pecho, como si cargara no solo un documento, sino la voz viva de mi abuela diciéndome: confía en ti. Esa tarde cité a mi abogado en el estudio. Le entregué todo el contrato, los informes de los peritos, los correos entre Julián y Renata, la nota de Chiapas y ahora el testimonio de un testigo presencial del documento original. Valeria, con esto no solo recuperamos la casa, me dijo, revisando cada hoja con creciente asombro. Podemos demandarlos por intento de despojo, fraude agravado y uso indebido de firma. Esta evidencia es sólida como una roca. Asentí sin hablar. Lo sabía. Ya no era solo una herencia. Era mi historia, la de mi abuela, la de una casa que resistió terremotos, gobiernos corruptos y ahora traiciones íntimas. Y ahí, en ese momento, entendí que todo estaba por cambiar. No me conformaría con ganar. Quería que todos supieran lo que hicieron, que no quedara impune. Y que ninguna otra Valeria fuera engañada por quienes duermen a su lado. Preparé todo con la precisión de una cirujana. Mandé un mensaje corto al grupo de WhatsApp que aún compartíamos los tres. Hoy cena en casa, algo tranquilo. 8 p.m. Tengo novedades del proyecto. Respondieron con rapidez. Renata mandó un emoji de copa de vino y Julián solo dijo: perfecto, amor. Me vestí sin prisa con un suéter blanco y jeans. Nada fuera de lo normal. En la sala dispuse 3 copas, una botella de vino tinto y en la mesa de centro una carpeta negra, evidencia. Llegaron juntos. Renata entró primero con ese paso seguro, perfumada, como siempre con una sonrisa de anuncio publicitario. Julián venía detrás más callado, nervioso. Lo noté de inmediato. Y esas novedades, dijo Renata sentándose con confianza, cruzando las piernas. Vino ofrecí y ambos aceptaron. Serví con calma. Luego me senté frente a ellos. Silencio. Dejé que el ambiente se espesara. He estado revisando los documentos de la casa, dije, como quien habla del clima. Y encontré cosas interesantes. ¿Así?, preguntó Julián sin mirarme del todo. Sí, respondí abriendo la carpeta con lentitud. Por ejemplo, una cesión firmada con mi nombre, que yo nunca firmé. Renata se tensó. Julián tragó saliva. Debe ser un error, intentó ella ladeando la cabeza. Esos papeles los manejó un gestor. Podríamos revisarlos juntos. Ya los revisé, interrumpí firme. 2 peritos confirman que mi firma fue copiada digitalmente. Uno de ellos es experto en vectores de firma electrónica. Esto no es un error, Renata. Es un delito. Ella se encogió de hombros, aún intentando controlar la narrativa. Valeria, estás sobrereaccionando. Sabes que siempre hablamos de convertir la casa en algo útil. Tal vez firmaste sin darte cuenta entre tantos papeles. Es normal. Y también es normal que te hayan acusado de fraude en Chiapas, ¿verdad? Su rostro cambió. Por primera vez, Renata perdió la sonrisa. Me miró con una mezcla de furia y sorpresa. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Lo hiciste allá, lo estás haciendo aquí. Esta vez usaste mi casa, mi nombre y mi esposo. Pero te olvidaste de algo. Yo soy abogada. Y tengo memoria. Volteé a mirar a Julián. Él ya no podía sostenerme la mirada. Sudaba. Se estrujaba las manos. ¿No vas a decir nada?, le pregunté. Se derrumbó. Tal cual. Como si le hubieran cortado los hilos. No era la idea, vale. Al principio, solo queríamos ayudarte a hacer algo con la casa. Pero después... Renata dijo que era mejor registrarla a nombre del proyecto para conseguir subsidios. Me convenció de que tú estarías de acuerdo. Yo no sabía que ella iba a falsificar tu firma. No seas cobarde, gritó Renata perdiendo la compostura. Tú firmaste los papeles conmigo. Tú usaste la cuenta bancaria. No me culpes solo a mí, Julián. Tú también querías la casa. El silencio que siguió fue espeso. Yo me levanté. Caminé hacia la cocina, dejé mi copa en el fregadero y volví con un sobre. Este es el contrato original de herencia. Lo firmó mi abuela en 2003, con cláusulas que anulan cualquier traspaso no autorizado. Don Eugenio fue testigo y está dispuesto a declarar.
Todo lo que hicieron es ilegal. Todo lo puedo probar. Y lo voy a hacer. Julián se puso de pie, las manos temblorosas. Valeria, por favor, no era contra ti. No era... Entonces, ¿contra quién era? ¿Contra una desconocida? ¿Contra una viuda sin familia? ¿O simplemente porque pensaron que podían salirse con la suya? Renata no dijo más. Se levantó con rabia y salió sin mirar atrás. Julián se dejó caer en el sofá derrotado. Yo recogí la carpeta, la guardé con cuidado y dije, esto no ha terminado. Pero sí empezó. Nunca había sentido el peso de mis tacones tan firme sobre el suelo como aquel día en el tribunal. Entré con la cabeza en alto, la carpeta negra apretada contra el pecho y un objetivo claro: defender no solo mi casa, sino mi nombre, mi dignidad y la memoria de mi abuela. Me senté en la primera fila con mi abogado a un lado, el corazón latiéndome fuerte pero firme. Esta vez yo era la demandante. La audiencia comenzó puntual. El juez, un hombre de rostro curtido y voz sin adornos, leyó el expediente con atención. Frente a mí, sentados como si compartieran una banca de castigo, estaban Julián y Renata. Él tenía la mirada baja, las ojeras profundas. Ella mantenía el mentón en alto, aunque la seguridad de otras veces se le notaba agrietada. Presentamos todos los informes periciales, el contrato original de mi abuela, el testimonio notariado de don Eugenio, las pruebas de la firma copiada digitalmente y hasta la nota de prensa de Chiapas. Cada documento era una piedra lanzada contra la mentira. Cuando mi abogado terminó, el juez guardó silencio unos segundos que se sintieron eternos. Señores Ortega y Salgado, dijo al fin con voz grave, lo que aquí se presenta no es una simple disputa patrimonial. Es un intento deliberado de despojo, ejecutado con conocimiento técnico y una evidente mala fe. El tribunal considera que ha quedado demostrada la falsificación de documentos, el uso fraudulento de identidad y una clara intención de apropiarse de un bien protegido legalmente por una cláusula de inalienabilidad. Renata abrió la boca para objetar, pero el juez levantó una mano. Silencio. En consecuencia, continuó: se anula el traspaso fraudulento inscrito a nombre de la sociedad Proyecto Raíz y se restituye de manera inmediata la propiedad completa a la señora Valeria Ayala. Asimismo, se declara el inmueble como bien indivisible exclusivo de la heredera legal y se impone una sanción económica a los acusados por daños y perjuicios, además de su inhabilitación temporal para constituir sociedades civiles o comerciales durante los próximos 5 años. El salón quedó en silencio. Yo no respiraba. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Era justicia, no solo legal, era justicia emocional, histórica, íntima. Era la voz de mi abuela, resonando desde las paredes de esa casa que tantos quisieron quitarme, diciéndome: lo lograste, mi niña. Julián me miró entonces con esos ojos que alguna vez amé. No dijo nada. Lo entendí. Ya no había palabras. Lo nuestro había terminado mucho antes de que lo supiéramos. Renata se levantó de golpe y salió antes de que terminara la audiencia. No volvió la vista atrás, como una ladrona sorprendida con la mano en la caja. Cuando firmé el acta, mis manos no temblaron. Mi firma esta vez era limpia, clara, viva, mía. Al salir del juzgado, el sol me pegó de frente y respiré como si hubiera estado conteniendo el aire por años. Esa tarde volví a la casa. Caminé por cada cuarto. Toqué las paredes, las ventanas, las columnas. Me senté en la sala donde solía jugar de niña y abrí la carta de mi abuela una vez más. Sonreí. Ya está, abuela, lo cuidé, lo defendí. Esto es nuestro. En el patio, las flores que habíamos plantado en honor a ella comenzaban a abrir, y supe que algo en mí también había florecido. La fuerza, la voz, la certeza de que ningún amor verdadero nace del engaño, y que el verdadero hogar se defiende no con llanto, sino con verdad. El primer día que abrimos las puertas del centro Eufrosina, la luz del sol entró por los ventanales restaurados como una bendición. Todo había cambiado.
Las paredes antes grises y desgastadas ahora llevaban murales pintados por mujeres del barrio. En el antiguo comedor de mi abuela, donde se servían café y pan casero, ahora funcionaba una sala de mentoría financiera. Cada rincón de la casa estaba vivo de nuevo, pero con un propósito distinto: ayudar a mujeres que, como yo, alguna vez fueron traicionadas desde adentro. Habían pasado 6 meses desde la sentencia. 6 meses en los que no volví a ver a Julián ni a Renata. No me buscaban, no escribían, no rondaban. Y no los necesitaba. Lo que alguna vez representaron había sido reemplazado por algo más fuerte: la red de mujeres que ahora tejíamos juntas un nuevo tipo de hogar. Aquí no se hablaba solo de leyes. Se hablaba de heridas de miedo, de cómo volver a empezar con dignidad. En la entrada de la casa colgué una placa de cerámica escrita a mano por una joven artista sobreviviente de violencia patrimonial. Decía: no es el ladrón el que da más miedo, es el que te abraza y te miente. Cada vez que alguien la leía, se detenía un segundo más de lo normal, porque esas palabras dolían, porque eran verdad. Las tardes en el centro se llenaban de vida: charlas sobre derechos civiles, talleres sobre cómo manejar una cuenta bancaria, cómo salir de una relación abusiva sin dejarlo todo atrás. Mujeres de todas las edades pasaban por ahí, algunas con lágrimas, otras con carcajadas, todas con historias que merecían ser contadas y transformadas. Una vez por semana, yo misma daba una clase: cómo leer tu escritura patrimonial sin que te la roben. Al principio creí que serían aburridas, pero no, venían muchas, con carpetas llenas de papeles, con dudas, con rabia contenida. Yo les enseñaba a defenderse, no como abogada, sino como alguien que supo lo que era perder su lugar por confiar en la persona equivocada. Y entonces llegó mi cumpleaños, 38 años. Lo celebramos en el patio trasero bajo un árbol de naranjo que mi abuela había plantado cuando nací. Las mujeres del centro trajeron comida, música, y entre todas armaron una pequeña ceremonia de gratitud. Me hicieron llorar, lo admito, pero esta vez lloré de otra forma. No por pérdida, sino por plenitud. Una de las chicas, Ana Paula, una joven de 24 años que había escapado de una pareja manipuladora, me abrazó al final del brindis y me dijo: «Gracias, Valeria. Aquí no solo encontré ayuda, encontré el valor para no volver atrás». Le sonreí, le apreté la mano y pensé: eso era todo lo que quería. Esa noche, después de que todas se fueron, caminé sola por la casa. Pasé por cada habitación, por cada rincón que había recuperado. Llegué a la cocina, abrí un cajón y ahí estaban las llaves, las originales. Esas viejas llaves de bronce que usaba mi abuela para cerrar la puerta principal. Las tomé. Pesaban más que las modernas, pero no por el metal, por la historia. Me senté en la sala bajo el retrato de Eufrosina que ahora colgaba orgulloso sobre la chimenea. Levanté mi copa, una copa solitaria, pero poderosa, y brindé. Por el coraje de enfrentar lo que se esconde detrás de la confianza, por las que vinieron antes, por las que vendrán, y por mí, que sigo aquí, con las llaves en la mano, y la casa por fin hablando otra vez. Y así, con una casa que volvió a tener voz y una mujer que convirtió el dolor en poder, cerramos esta historia. Porque no todas las traiciones vienen de extraños. A veces el verdadero peligro duerme al otro lado de la cama. Pero también es cierto que con verdad, coraje y un poco de memoria todo puede cambiar. Valeria no solo recuperó su casa, recuperó su voz, su fuerza, y creó un refugio para muchas otras mujeres que, como ella, se negaron a ser víctimas. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, o si conoces a alguien que necesita oírla, compártela. Suscríbete a este canal para más relatos reales, emocionales y poderosos, donde cada capítulo busca no solo entretenerte, sino inspirarte. Y recuerda, aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. Nos vemos en el próximo episodio.